Ahí está, vamos de nuevo, que al iniciar la grabación es como que se volvió a pedir todos los permisos de nuevo. El primer trabajo práctico, entonces, lo que tienen que hacer es tener una participación en el foro. Es obligatoria. ¿Qué significa esto? Que si ustedes no participan en el foro y no comentan y no siguen las consignas de ahí, después nosotros nos vamos a ver imposibilitados de poder corregir sus trabajos prácticos. Si bien el foro no va a tener una nota, sí es condición para después poder analizar y poder ver el caso práctico. Así que por favor no se olviden de eso, está en la consigna y son dos actividades distintas. La del foro trata sobre los animales y la de las consignas del trabajo práctico, que van a ser 4 trabajos prácticos, se van a ir relacionando siempre sobre la misma temática, pero orientada de acuerdo a los temas de los módulos, de los diferentes módulos. Así que bueno, eso, no se olviden de, primero que son individuales, y lo que tiene, que son preguntas que son bastante abiertas, así que pueden, dentro de los parámetros que da el caso práctico, de la cantidad de hojas y de la cantidad de palabras que uno puede utilizar, es importante que ustedes puedan responder de la forma que ustedes le interpreten conforme a la normativa que ahora les vamos a tratar de vincular con las preguntas. Desde este año se empezaron a hacer trabajos prácticos que tienen mucho en cuenta la inteligencia artificial. Entonces, como herramienta, porque sabemos que es una herramienta que está, y la tenemos que aprender a usar. Bueno, ustedes seguramente que la saben usar más que nosotros, que tenemos un poco más de edad, así que para nosotros es sumamente nuevo. Pero bueno, los casos prácticos siempre tienen algo para poder utilizar la inteligencia artificial y que nos sirva de herramienta. Así que, bueno, tienen temáticas lindas y bueno, hay que empezar a analizarlos. Luciana, si te parece bien. Dale, yo les voy a dar un... Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luciana Rizzo. Les voy a dar un breve marco teórico de los conceptos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para abordar las consignas del TP. Están todos vinculados con el día 1, pero brevemente, así no saco tanto tiempo. Habrán visto que del material de Canvas y lo que habrán leído de los libros, la relación jurídica tiene 3 elementos: sujeto, objeto y causa. Nosotros vamos a entrar ahora en el sujeto. El sujeto de la relación jurídica puede ser una persona jurídica o una persona física, persona humana, la llama el nuevo Código Civil Comercial. La persona humana, que es la que nos importa para abordar este TP, lo que la distingue es la aptitud para ser titular de derechos como sujeto activo y de deberes o obligaciones como sujeto pasivo. Esta persona humana tiene ciertos atributos: nombre, domicilio, capacidad, que es el que nos interesa puntualmente relacionado con el tema de los menores. En cuanto a la capacidad, lo que tienen que tener en cuenta es que la capacidad de derecho está vinculado con esto que les decía al principio, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y que las limitaciones a estos derechos es sumamente restringida porque solamente está establecido en los casos que el código lo prevé. Un ejemplo es el caso de la prohibición de contratar de los cónyuges. En cambio, la capacidad de ejercicio, que está vinculada con la capacidad justamente de ejercer o de realizar, llevar a cabo todos estos derechos y obligaciones por sí mismo, las limitaciones pueden venir del propio código, de la ley, en el caso de la persona por nacer, de los menores de edad, que es la persona que no cuenta con grado, edad madurez suficiente, o por una sentencia judicial en el caso de la limitación de la capacidad, que es para supuestos específicos. Lo importante acá es que para hacer el TP, ustedes se centren en este principio de autonomía progresiva que el código lo define en el artículo 649 y refiere a que esta persona menor de edad
que no cuenta con edad y grado de madurez suficiente, a medida que tenga más edad y mayor madurez, va a ser menor la asistencia que requiere de sus representantes legales. Entonces, en el artículo 26 del Código nos enumera una serie, nos determina de manera bastante clara cuáles son los actos que puede realizar estas personas menores de edad. En cuanto a los menores de edad, hay que distinguir. La persona menor de 13 años es una persona incapaz de ejercicio, o sea que cualquier acto que quiera realizar va a necesitar ser asistido por su representante legal. En cambio, cuando ya pasa los 13 años, tenemos que distinguir el menor de 13 a 16 y el menor de 16 años hasta los 18. El menor de 13 y 16, hay que distinguir los actos que pueden ser invasivos para su propio cuerpo de aquellos que no son invasivos. Los que no son invasivos, el menor de 13 hasta los 16 lo puede realizar con su propio consentimiento, o sea, no requiere asistencia ni consentimiento de sus representantes legales. En cambio, para los que son invasivos, ahí el consentimiento de esta persona menor de entre 13 y 16 tiene que ser integrado por sus representantes legales y en caso de que no lo obtengan, pueden recurrir a la autorización judicial. El menor el de 16 a 18 es el que se asimila a una persona adulta en los actos vinculados a su propio cuerpo. Entonces, va a ser asimilado, es considerado como una persona mayor de edad para los actos que tengan que ver con su propio cuerpo. Y acá a este tema lo tenemos que vincular a las facultades que pueden, los actos que puede realizar el menor sobre su propio cuerpo, el menor de 16 en adelante, lo tenemos que vincular con los derechos personalísimos que el código los determina a partir del artículo 51, y son todos aquellos derechos que están vinculados a proteger a la persona en el ejercicio de todos estos derechos que tiene. Entonces, específicamente lo que tiene que ver con las cuestiones que involucran el cuerpo, para que esta persona menor mayor de 16 hasta los 18 los pueda realizar, que ya sabemos que no requiere consentimiento de sus progenitores, ni de su representante legal en caso de que no tenga progenitores, hay que cumplir determinados requisitos que están expresamente establecidos en el código. Estos requisitos están vinculados. Si es una cuestión que implique un menoscabo en el cuerpo de la persona, en principio están prohibidos porque disminuyen la integridad física de la persona, salvo que sea para mejorar su salud. Esto, por ejemplo, en el caso de la ablación de órganos, que hay un procedimiento expresamente establecido de qué manera se puede hacer la ablación y trasplante de órganos por una ley especial. Asimismo, en el caso de que la persona quiera someter o se quiera involucrar en una cuestión de que su cuerpo sea sometido a una investigación experimental, también hay que cumplir ciertos requisitos expresamente. Cuando hablamos de tratamientos de investigación sobre el cuerpo, que no está comprobada la seguridad, o sea, no hay ninguna investigación científica que avale, sino que es experimental, hay que cumplir ciertos requisitos para proteger la integridad física de la persona, que es lo que en definitiva está en juego cuando uno se somete a este tipo de tratamientos. Y a su vez, hay que cumplir con todos los recaudos que prevé el consentimiento informado, que la persona tiene que estar informada sobre lo que implica el tratamiento, cómo va a realizarse, cuáles son las consecuencias, hay riesgos, qué tipo de riesgos. Todo esto ustedes lo tienen enumerado, o sea, está expresamente establecido en el artículo 59 del Código, que les da todos los requisitos del consentimiento informado. Pero además de todas estas normativas que tenemos en el Código Civil, tenemos que vincularlo con la ley de asistencia al paciente. La ley del paciente que también prevé específicamente ciertos derechos del paciente. Y en el caso de la persona mayor de 16, también hay que tener en cuenta los derechos que prevé la Ley de Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que expresamente habla de los derechos a la salud. Entonces, en base a todo esto, o teniendo en cuenta estas normativas, son las que ustedes tienen que prestarle atención para poder hacer las consignas del TP. No sé, Sole, si vos querés agregar algo respecto de algún tema de estos, o...
Ahí no te escucho. Sí, está. Ahí está. Simplemente, en principio, me olvidé de decirles al principio, pero darles como consejo que ustedes recién empiezan, esta carrera es hermosa, esta materia es una base que es para muchas otras materias, y yo siempre les recomiendo eh, que traten de tener el Código Civil, que puedan empezar a adquirirlo desde ahora, desde el principio, para ir marcándoles. El Código Civil nuestro eh, nos da un montón hasta de definiciones de derechos o de situaciones. Entonces, eh, si pueden hacerlo, si pueden conseguirlo, es una buena decisión. Y en base a eso, entonces podemos ir viendo también las normas determinadas que existen vinculadas a este tema. Como decía Luciana, todo lo que tiene que ver con los derechos, todo lo que tiene que ver con la capacidad, como bien ella dijo, está entre los artículos 24, 25, lo de los derechos de los menores, que es muy importante, porque lo vamos a ver ahora y lo vamos a seguir viendo también en los demás casos prácticos. Recuerden que en este caso práctico la chica tiene 17 años, entonces todavía no es mayor de edad, por lo cual tenemos que ver dónde la vamos a situar. ¿Dónde la vamos a situar? Nos vamos a colocar en ese artículo, en el que recién Luciana estaba refiriéndose. Y con respecto a los derechos personalísimos, están en los artículos 51 en adelante. Sí, Parece, en el si no mal 51 recuerdo. empiezan. Sí. Y ahí están expresados, es más, en uno de los artículos también, como dijo Luciana, están los requisitos que hacen el consentimiento. O sea que leerlos facilita un montón y nos hace entender por ahí la situación de esta persona y vincularla al caso práctico. ¿Querés que, Marcos, que empecemos directamente con el caso práctico? Así después queda un momentito para las preguntas y podemos ir armándolo en base a eso. Dale, Sole. Bueno, como bien refirió Luciana, en el marco teórico, yo acotar solo dos o tres cosas. Lo primero, y reafirmar lo que dijo Soledad, es muy importante que participen en el foro. El foro de aporte obligatorio es importantísimo. Si bien nosotros leemos todas sus respuestas, la participación es obligatoria porque nos impide a nosotros como profesores corregir el TP1. Bien, después vienen los reclamos, profesor, no pude. Bien, o sea, estamos impedidos de corregir el. Sí, Jimena. Jimena, ¿querías decir algo? Tenés el micrófono. Está silenciada. Ya. Ahí está. Sí, quería consultar, porque yo, por ejemplo, participé en el foro, pero no me habilita para ver lo que los demás pusieron. ¿Eso está bien? A ver, en realidad el foro, no sé cuál será la modalidad que adoptó este año, pero en principio podían ver, ustedes podían ver las respuestas de otros alumnos. Claro. No sé este año si en ese foro cada uno puede ver lo que los otros alumnos han opinado al respecto. La verdad que eso es algo que escapa de nosotros, Bueno. Claro, tal vez alguno de los otros alumnos podría ver las respuestas o no. Claro, puede deshabilitar las respuestas. De todos modos, a ver, eso no es preocupante. Lo importante es que ustedes emitan una opinión con relación al caso planteado en el foro de aporte obligatorio. Bien, nosotros como profesores vamos a leer esa opinión, no le vamos a asignar una puntuación, salvo que, no sé, nos hablen de un tema totalmente distinto. Bueno, ahí sí, evidentemente, lo vamos a tener como no respondido, pero nada, ustedes tienen que participar y con su opinión personal. Porque si nosotros por sistema advertimos que ustedes no participaron, no estamos habilitados a corregirlos, ¿bien? Y tendrían la nota de 1 para el trabajo práctico. Por más que hayan hecho
un trabajo práctico hermoso no podemos corregirlo, y eso es muy importante. Bueno, Vanessa. Sí, perdón, le quería aportar a Jimena, cuando entras al foro, arriba hay una etiquetita verde que dice la cantidad de respuestas. Yo los primeros días veía una sola y después una compañera hizo el aporte. Capaz que nadie más todavía contestó de tu grupo en el foro. Eso nomás. Ah, bien, bien. Gracias. Ok. Gracias, Hola, buenas Vanessa. noches. Sí, no, yo quería, sería saber nomás, pero ahora como me dijo Vanessa, para saber o cómo asegurarnos de que subimos en el lugar correcto, porque ahí a veces mandan un mensaje como diciendo que suban en tal lugar y por ahí no sabemos si enviamos bien o no, como para saber eso nomás. Una vez que subimos los foros, digamos. No, a ver, nosotros tenemos, para que ustedes entiendan cómo es, nosotros como profesores, tanto Soledad como Luciana, tenemos un sistema que es distinto del de ustedes. Lo vemos de un modo distinto, lo visualizamos de un modo distinto. De todos modos, entiendo que ustedes tienen un foro, que es el foro número 1 de aporte obligatorio, al cual deben acceder y brindar su respuesta en el mismo. No creo que sea muy complejo, la verdad que no sé, Luciana o Soledad. Yo les puedo, yo lo que sí, porque yo cursé una maestría en el siglo XXI por Canvas, y en general, si no recuerdo mal, a ustedes a la izquierda les aparece cuando entran a la materia, base de derecho privado, a la derecha, perdón, les aparece el Speed Grader, y ahí ustedes les aparecen las últimas cargas que hicieron, o sea, ustedes les tiene que aparecer qué materias han cargado. Entonces ahí, mi costumbre al menos, era cuando yo cargaba un trabajo práctico en la materia, yo lo subía y después ingresaba nuevamente para ver si efectivamente estaba bien cargado. Y lo mismo con la actividad del foro. O sea, cuando ustedes cargan la actividad del foro, la hacen, salgan y vuelvan a ingresar y verifiquen que esté cargada su actividad. Esa es la menos de la manera que yo lo controlaba cuando cursaba la maestría. Porque como les explicaba Marcos, nuestro sistema es diferente al de ustedes. La visualización de nuestro Canvas es distinto al de ustedes, al Canvas del estudiante. Donde dice calificaciones, en calificaciones está todo lo que vas poniendo, los foros, las actividades, los trabajos prácticos, las autoevaluaciones, está todo aclarado ahí. Tenés que entrar donde dice calificaciones. Claro, Ah, porque bien, ahí perfecto. te aparece como un logo en donde vos, si tocas, ingresas al trabajo que cargaste o a la actividad del foro que hiciste. Te aparece como un librito, un dibujito que parece un librito. Dale, Jaime, y buenísimo. para no errarle al link, perdón, te aporto, en la consigna del trabajo práctico 1, ellos ponen el link para ir directo al foro. Participar en Sí, fondo de discusión 1 y ese para no errarle. claro, dale, Bueno, listo, eso es para que buenísimo. ustedes puedan corroborar que hicieron la actividad del foro y a su vez que el trabajo que subieron es el correcto, porque también puede pasar que, como tienen varias materias, puede pasar que hayan subido un trabajo equivocado. Entonces, mi sugerencia es que lo suban y después corroboren que sea el trabajo que se corresponde a la materia, en este caso de base del derecho privado. Bueno, muy bien. Que pasa bastante. Sí, por eso lo aclaro, porque suele suceder, y entiendo que a veces en el apuro de subir los trabajos, también otra sugerencia es que no esperen hasta el día del vencimiento a las 23:50 para subir el trabajo, chicos. O sea, traten de hacerlo con una antelación que les permita a ustedes corroborar que el trabajo esté bien subido. Exacto, sí, eso es muy importante, ser previsibles, atento que una vez que se supera esa fecha límite, ya no pueden subir más el trabajo práctico. Y nosotros no estamos habilitados a corregir trabajos prácticos fuera de ese límite de día y horario. Bien, después muchos alumnos quieren enviar el trabajo práctico y bueno, nosotros no estamos habilitados salvo que exista una situación excepcional que así lo justifique, ¿bien? Así que bueno, sean previsibles, participen en el foro y no suban a última instancia porque un corte de luz los deja con el trabajo práctico 1 afuera. Y recuerden que esto es muy importante, de los 4 trabajos prácticos que nos van a encontrar en este segundo semestre, deben aprobar 3 de ellos, de los cuales el cuarto es obligatorio. O sea que si pierden esta primera aprobación del primer trabajo práctico, ya sí o sí tienen que aprobar el resto. ¿Bien?
Eso es muy importante. Otra acotación, la participación en el foro, por favor, no suban archivos Word, porque después al profesor se le complica mucho leer las respuestas. Directamente copien y peguen, si lo hacen en un Word, directamente en el foro, ¿bien? Y entiendo... Marcos, Sí, Jimena quería decir algo y después quieres que Sí. vamos para el trabajo práctico. bien. Es una pregunta técnica, no en sí del contenido del trabajo, pero sí es algo que interpreté. Tengo un temita, yo ya lo hice, pero no lo subí todavía para sacarme esta duda. Hay abajo en la descripción del formato, se refiere a la portada y después dice límite total 2 páginas. ¿Es con o sin la portada? Sin la Sí, portada. la portada. Sí. Ah, listo. Genial, porque si no, porque yo lo relacioné el trabajo con más artículos y digo, si llega a ser capcioso, que con 2 páginas no me alcanzaba. Está bien, está bien, está bien. Bueno, en mi caso no escriban tanto porque... No, pero digo, por ahí no respeté después la regla, que era No, límite de 2 páginas sí. y me lo desaprueban. Son 2 páginas sin contar la portada. Genial. Pablo, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, era una acotación, un poco lo que decía María Angélica, para que se queden tranquilos y entran cuando realizan el TP al foro, los linkea directamente y después en calificaciones, tal cual como decía la compañera, les va a aparecer como entregado. Una vez que tengan esa certeza, ya saben que lo entregaron correctamente. En calificaciones pueden comprobar que en el foro aparezca como entregado. Era esa Perfecto. aclaración para los compañeros y las compañeras que se queden tranquilas y la mejor forma es entrar por el trabajo práctico. Era eso Bueno, nomás, profesor. Gracias. gracias, Pablo. bueno. Bueno, con relación al trabajo práctico, entiendo que todos lo han leído. Se trata de un caso muy particular que el enunciado de la actividad nos refiere de una adolescente de nombre María, que tiene una enfermedad muy grave, que esa enfermedad grave que está padeciendo, según sus médicos de cabecera, le manifestaron que no tiene cura, que bueno, que que la hace transitar junto con su familia en una situación bastante conflictiva y evidentemente de pesar. Y bueno, los amigos de María le refieren que hay una gente, una fundación que se llama Transformando, que esa fundación tendría algún tipo de tratamiento para tratar, valga la redundancia, su enfermedad, que sería, que innovaría en la medicina y que se trataría de un tratamiento experimental. Ella, bueno, ante la situación que está padeciendo, que evidentemente sus médicos de cabecera le refieren que no tendría cura, ¿no? Y que moriría al llegar a la edad adulta, decide por sí mismo tratar de conocer a esta gente y accede a un viaje a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahí tiene una entrevista con, no recuerdo el nombre, pero... El doctor Esteves. El doctor Esteves, sí. Me hace correr el doctor Esteves de Río Cuarto. Pero bueno, tiene una entrevista con el doctor Esteves y bueno, él le refiere que están trabajando sobre este padecimiento con robots y demás y que, bueno, estarían trabajando este tratamiento experimental con animales, ¿sí? Que ahí refiere los tipos de animales con los que experimentan. Algo que a María, bueno, la pone muy mal porque es activista y bueno, y eso va en contra de sus valores. Bueno, María luego retorna a su ciudad, luego de tener esta entrevista, donde el médico le dice que encontraría una posible cura, pero que eso no significaría que no tenga algún riesgo de vida, y vuelve, retorna a su localidad muy abrumada porque tiene que comentarle a sus padres y no sabe si sus padres la van a acompañar en esta decisión. En términos generales, esa es la situación o la actividad propuesta, ¿no? Que se va, como decía Soledad, se va a repetir en cada uno de los trabajos prácticos. Marcos, déjame que les haga Sí. una aclaración porque me ha pasado a mí. Todo esto que les explicó Marcos de la situación problemática, ustedes lo tienen ahí en la consigna del TP, les dice, clic acá, tengan en cuenta que esa es la situación problemática, porque puede pasar que no vean la situación o que contesten en función de cualquier otra situación, o incluso
a mí me pasó que la contestan en función de la actividad del foro. Y con la que tienen que trabajar es la que dice situación problemática, que la tienen que descargar, que es la que recién les comentaba Marco. Perdón, Marco, listo. No, por favor. Bueno, entendiendo, luego de referir el enunciado de la actividad, que es la que manifiesta Luciana, que hay que bajar, que hay que descargar, ¿no?, para poder acceder, hay varios elementos de los cuales hay que tener presente algunas situaciones muy particulares de la misma. Entre ellas, yo les recomiendo que presten especial atención a la edad de María. Bien, presten especial atención a la edad de María, a la situación por la cual ella está atravesando, ¿no?, situación la cual, de algún modo u otro, genera en su estado de ánimo un sentimiento determinado. Imagínense que a tan corta edad alguien le diga que padece una enfermedad la cual no va a tener cura. ¿Cuál es el efecto también que su padecimiento genera en el entorno familiar? ¿Y cuál es la posibilidad que la vida le ofrece con este tratamiento experimental de esta Fundación Transformando? Bien. O sea que hay palabras muy claves y situaciones claves para poder desentrañar las preguntas del trabajo práctico, ¿no? La primera de ellas es la primera consigna del TP1, es que ustedes utilicen el chatbot, es decir, la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que puedan realizar 3 preguntas, ¿sí?, jurídicas, que se generarán a través de la IA, en las cuales ustedes fundamenten o justifiquen por qué hicieron esa pregunta, ¿no? Es decir, tratar de cargar información a la IA del caso de por qué formularían esas preguntas que se pueden generar a través de la inteligencia artificial, justificando por qué logré que la inteligencia artificial formule estas preguntas, si aparecería María en mi estudio jurídico y me hace una consulta jurídica de por qué su edad, la situación que padece, si puede tomar una decisión con relación a la Fundación Transformando y al doctor Esteves, cuál es la relación que tiene ella para con su familia, si su familia le dice que no o rechaza el tratamiento experimental y demás. Ustedes tratarán de ver, para con la IA, sí, Mario. Está silenciado, Sí, Mario. ahora sí, estaba silenciado. Sí, buenas tardes o buenas noches. Una pregunta respecto al uso del chatbot. No, a ver, ¿cómo decirlo? No entiendo bien cómo habría que usar el chatbot, porque, digamos, yo entiendo que las preguntas las tengo que formular yo, en tanto, en este caso, abogado, especialista en derecho. Yo soy el que tiene que formular las preguntas, digamos, no veo la necesidad de acudir a un chatbot para que me ayude a formular las preguntas. A ver, en realidad lo que busca la consigna es que vos justifiques, ¿sí? Justifiques de qué modo guiaste a la inteligencia artificial con los conocimientos que vos adquiriste estudiando, para que la inteligencia artificial te otorgue esas preguntas que harías vos, que le formularías vos a María, ¿entendés? O sea que yo tendría que volcar después en el trabajo las preguntas, pero no solo las preguntas, sino lo que yo le pregunté a ChatGPT, por ejemplo, claro, sí, para sí, llegar a esa pregunta. A ver, el tema es así. La inteligencia, es decir, siempre el ser humano guía la inteligencia artificial, ¿bien? Porque es algo, bueno, que hoy convive con nosotros y creo que de acá a 10 años, sí. No sé si nuestra profesión o quizás los jueces sean suplantados por la IA, pero digo, a ver, la IA va a generar preguntas, ¿no? Que en realidad vos le harías, o que te guíen para hacerle a María, pero la justificación del porqué de esas preguntas o cómo guiaste a la IA van a ser de vos, que es lo que tenés que responder. Es decir, vos vas a copiar la pregunta de la IA y vas a justificar luego cómo guiaste a la IA, en algo muy breve, para que formule esa pregunta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vos estudiando vas a decir, a ver, como bien refirió Luciana, hay un artículo 26 del Código Civil, hay un principio de autonomía progresiva, está la ley de derechos del paciente, la edad de María,
etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo vas a guiar a la IA para que ella genere una pregunta, la cual justificarás luego vos. En realidad, la IA formuló esta pregunta porque yo le referí esto, ¿no? Y ahí podés citar incluso, no sé, la ley de derecho del paciente, el artículo 26. Por ejemplo, Marcos, por Sí. ejemplo, podría ser de preguntarle a María si ella entiende que tiene el grado de madurez suficiente para tomar una decisión sin autorización de sus padres, ¿no? Esa sería una pregunta. ¿Y uno cómo la justificaría? Bueno, porque el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación establece el principio de autonomía progresiva. Entonces como dice, esto yo te lo estoy dando como el resultado del trabajo práctico, pero en realidad, con la información que uno le puede dar de esto, del artículo 26, de los derechos del paciente, si necesita o no consentimiento informado, con esa información le pedimos que a la inteligencia artificial, no sé si ustedes tienen acceso al chatbot, si no puede ser cualquier inteligencia artificial, ChatGPT o la que ustedes, o con la que ustedes se manejen. Entonces, a partir de la información esta, nosotros le pedimos que le haga preguntas a María. En este caso me parece que también lo que tienen que tener en cuenta son estas cosas que les marcaba recién Marco, la edad que tiene María, el tipo de tratamiento al que ella se quiere someter, si tiene algún riesgo, o sea, ustedes busquen los indicadores relevantes para poder hacer la pregunta. Sí, está bien, creo que ya entendí. Quieren que usemos ver si tenemos un uso útil, un uso genuino, podríamos decir, claro, de la inteligencia artificial. Yo la he usado en mi trabajo, pero nunca de esta manera, por ahí para llevar yo soy grande, yo ya soy jubilado docente. Y esto es formular preguntas, pero digo, yo he trabajado con adolescentes, digo, formular preguntas, digo, pero las formulo yo. Sí. Pero en realidad, para mí es más trabajoso hacer esto que nos piden, en realidad. Claro, pero en realidad es la carga de datos que nosotros le vamos a proporcionar, eso es lo que va a importar, para que entonces después, en base a eso, pueda hacer las preguntas. Y después la inteligencia artificial te va a responder en función de los datos que vos le brindas. Entonces, sí. A eso es justamente a hacer un uso útil y apropiado de esta herramienta que nos brinde, digamos, que nos colabore en nuestro trabajo. Entonces, eso es lo que apunta la consigna de hacer las preguntas. Es mucho más difícil de lo que pensaba. Pero bueno, está bien, es un desafío. Es un desafío. Sí. Es más difícil que formular la pregunta. Para nosotros también. No, ya lo sé, ya sé, después hay que corregirlo eso. No. Yo creo que, Mario, el tema, es decir, a ver, para todo el mundo, ¿no? Evidentemente, yo soy abogado litigante, además de ser profesor, y bueno, todos tenemos relación en lo jurídico, sin perjuicio de ser profesores, ¿no? de esta materia. Pero entiendo que la IA hoy ha irrumpido nuestras vidas y nuestras profesiones. Y entiendo que no está mal de que esté enfocada la pregunta a un uso racional de la inteligencia artificial. No podemos darle la espalda a una realidad con la cual, en este caso, un mecanismo de inteligencia con la cual convivimos y la cual podemos utilizar a futuro. Entonces, en virtud de eso, lo importante es que ustedes sepan cómo utilizarla. Eso es importantísimo, porque uno puede tener la inteligencia artificial, subir el caso, y la inteligencia artificial brindar una respuesta. Pero si ustedes no tienen los conocimientos de base que deben estudiar de la materia, la inteligencia artificial puede hablar de María, orangutanes, monos arañas, tratamientos y demás, y ir por cualquier lado. Entonces ustedes nos están dando una respuesta correcta, ¿bien? O incluso la inteligencia artificial puede tomar el Código Civil de Puerto Rico y aplicar normas de Puerto Rico. A eso sí, lo que... Totalmente. ¿Me entiendes? O sea, perfectamente. guiar a la inteligencia
artificial con la Para que normativa. nos dé la respuesta, claro. Claro, que aplica al caso en particular con todas las aristas que nosotros le hemos referido. Es muy importante tener presente porque es un caso que es muy interesante y tiene determinada complejidad, ¿bien? O sea, analícenlo porque tiene determinada complejidad e incluso es un caso que puede dividir aguas en cuanto a un pensamiento interpretativo de la norma, ¿bien? O sea... No, lo entendí perfectamente. Me conecté justamente, no me conecto nunca, pero me conecté por este tema y la verdad, dicho de paso, como no tengo por qué decirlo, pero lo voy a decir, como pedagogo ahora jubilado, me parece excelente cómo llevan adelante la cátedra y los trabajos, la formulación, están muy buenos, son difíciles. Sí, Pero están, como decías vos, son difíciles, pero está bien, porque conectan con la realidad, conectan realmente con la realidad. El tema de la inteligencia artificial es algo que lo tenemos que incorporar como una herramienta más de trabajo y tener presente que la inteligencia artificial nos va a responder en función de lo que nosotros le preguntemos, de los datos que nosotros le brindemos. Entonces, mientras más certeros sean nuestros datos, más correcta y más concreta va a ser la respuesta, porque como decía Marcos, a lo mejor nosotros podemos hacer una pregunta muy genérica y a lo mejor la respuesta que nos brindan es la que da el Código Civil de Puerto Rico o de cualquier otro país, que difiere sustancialmente de lo que dice nuestra legislación. Entonces, la idea de la consigna esta es que ustedes se vayan familiarizando con esta herramienta para aprender a utilizarla e incorporarla, porque es una herramienta más de trabajo como es un libro, como es la jurisprudencia, como es la legislación. Entonces, todos la tenemos que aprender a utilizar correctamente, porque también tenemos que ser conscientes que muchas veces contiene errores. Entonces, a esto es a lo que apunta la consigna principalmente. Pero bueno, lo dejo a Marco que siga con, vamos con la segunda, con el TP. Marco, Yo terminé, dejo a la que sigue. Un lindo desafío pedagógico. Gracias. Pero, Mario, seguí conectándote en las otras conferencias con nosotros. Claro, Mario, no nos abandones, Mario. Sí, me gustó, sí. Bueno, sí, la idea es estar descontracturados, evidentemente, que ustedes sepan cómo guardar este trabajo práctico para que sea más fácil los siguientes. A ver, bueno, la segunda consigna es que ustedes realicen de manera escueta, por favor, un informe del caso, es decir, un resumen de la situación de María con todo esto que le estamos brindando, es decir, todas estas cuestiones muy particulares. A ver, el tema, lo que le refirió Luciana y Soledad, los artículos que se mencionaron, la autonomía progresiva, la ley de derechos de pacientes, y bueno, y un resumen de la situación de María por su edad, la enfermedad que padece y cuál es la situación que se le presenta como esperanzadoras, ¿sí? Si es correcta o no es correcta, ¿no? Hay un montón de circunstancias que confluyen en el ahí, Marcos, también pueden dar hasta su opinión en este informe. También los invitan a dar su opinión al respecto. Claro, porque luego, a ver, lo que hacen en ese resumen es una reflexión crítica, ¿bien? O sea, ahí ustedes emiten su opinión con relación al caso planteado, ¿bien? O Marcos, sea, otra cosa, acuérdense que estamos hablando sobre derecho, o sea, acá todo lo que tenga implicancia en ese sentido, o sea, no vamos a decir, ay, qué lindo sería, qué hermoso. No. Se sobreentiende. O sea, estamos planteando el tema desde un lado jurídico. Entonces, por eso hacemos hincapié en las normas y por eso hacemos hincapié en que una reflexión crítica tiene que ir orientada a eso, no a por qué es vegana y por qué no sé qué. O sea, no. Centrémonos o en las emociones. Acá no estamos hablando de emociones, sino que estamos hablando de cuál es el derecho que ella tiene y cómo puede hacer o qué necesita o qué requisitos tiene para poder ejercerlo.
básicamente. Exacto. Sí. Por una cuestión de organización, terminamos de referir todo esto del práctico y ya procedemos a evacuar las consultas para Jimena y Vanessa, que creo que me han hecho algunas preguntas. Bueno, como decía Soledad, reflexión crítica, aplicamos lo que venimos hablando, ¿sí? Todas estas aristas y situaciones o circunstancias importantes dentro del problema planteado o de la actividad práctica planteada. Y por último hay un fallo, que es el fallo de Paraná, que no sé si han tenido acceso a ese fallo o Luciana, Soledad, porque en el primer semestre tuvimos que compartirlo. No, yo lo descargué, se puede descargar desde el Canvas, se puede, dice, ahora no lo tengo abierto, pero dice, sí, dice, ya te digo cómo está, anexo, dice, te invito a leer, dice, a leer atentamente el fallo que se encuentra en este anexo, y hay una flechita, y ahí lo descargas y se abre perfecto. Bien, el primer semestre había un problema con ese fallo, pero ahora sí está solucionado. Deben descargar el fallo, leer el fallo, que es un fallo que se aplica por analogía a la situación de María, ¿no? A la situación planteada en el TP1, y ahí tienen que analizar los argumentos de los jueces por la mayoría y por la minoría, y hacer al final una suerte de conclusión o de qué opinan con relación a estos argumentos de la mayoría y de la minoría, por parte de los vocales de la Cámara Federal de Paraná, y emitir una opinión personal, si ustedes están de acuerdo con la mayoría o por ahí disienten de la mayoría. Los abogados a veces, o quizás, más que nada cuando perdemos los juicios, disentimos de los jueces, pero digo que es importante que hagan una conclusión personal. Por ahí pueden estar a favor de la mayoría porque piensan del mismo modo, o por ahí pueden disentir porque creen, de acuerdo a la comprensión que ustedes tuvieron de ese fallo y que por analogía aplica a la situación de María, de que comparten la opinión de la minoría. No es más que eso, es bastante escueto. Yo entiendo que las 2 páginas les va a alcanzar y sobrar para poder responder todo esto. En mi caso y para mis alumnos, siempre les solicito que traten de respetar esas 2 páginas, no se extiendan con respuestas técnicas que a veces no sirve, pero sí importante que el profesor pueda leer algo que ha nacido de ustedes, ¿sí? Que es propio de ustedes y que es una reflexión de lo que han entendido o comprendido de la norma. A veces hasta equivocada, porque este práctico plantea algo, lo cual de algún modo u otro puede haber criterios hasta disímiles, pero bueno, esa originalidad... Incluso en el fallo, el que se les propone para la consigna número 2, es un fallo que les va a resultar también útil para la consigna 1 porque habla muy claro del tema de la autonomía progresiva. Es una persona que tiene la misma edad que María, y además también se plantea esto que les dice Marco, de que se pueden presentar opiniones diferentes respecto de una misma situación y que a veces esta contradicción puede venir hasta de la propia normativa. Entonces ahí es importante también que les puede servir también para dar su reflexión respecto de la consigna 1, de cómo ustedes pueden resolver esta situación desde el punto de vista jurídico. O sea, es bastante, es muy enriquecedor el fallo desde varios puntos, más allá de que tengan que determinar los argumentos de la mayoría y de la minoría. Una pregunta, no me queda claro porque habla del punto 1, 2 y 3, pero no están bien delimitados, o es una mala interpretación mía. ¿Puede ser? En todo el desarrollo del trabajo práctico. Es como que yo también lo entiendo de la misma forma que vos, que dentro de cada 1, 2 y 3 tienen varias resoluciones, o sea, varias consignas adentro, a eso. Claro, no sé cuál es el 1, ni cuál es el 2, ni cuál es el 3. Ese bueno, es mi la problema. consigna 1 se refiere a las preguntas y la justificación de esas preguntas en relación a los temas de derecho personalísimo, capacidad, el tema del consentimiento informado. La segunda pregunta sería el resumen que tiene que hacer
de la situación de María y la reflexión crítica. Sí. Bueno, el resumen analizando los derechos y las leyes aplicables y la reflexión crítica respecto de la situación como abogado especialista en el tema. Claro. Y la tercera consigna o el tercer punto sería hacer un resumen comparando los argumentos de la mayoría y de la minoría de este fallo de Paraná que les estábamos comentando recién y hacer una mínima conclusión. Ay, no sé si ahí se entendió. Sí, ahora sí, porque estaba todo mezclado, yo lo leía, todavía no lo elaboré, pero leí todo y no lograba entender cuál era el 1, el 2 y el 3. Perfecto. Bueno, Gracias. así más o menos, esos serían más o menos los puntos que tienen que considerar en la... O sea, el primer punto sería hasta que concluye la entrevista con María. Cuando el segundo punto es, concluyó tu entrevista con María y ahí tenés que preparar un informe que contenga tal y tal cosa que las enumero en el TP. Y la tercera consigna es el resumen del fallo. Permiso, que justo que están en el tema. Cuando vos te referís, viste de lo de las 3 preguntas, cuando se refiere a las 3 preguntas, también nos pide una justificación jurídica. Para no ser repetitiva, más abajo, después nos pide el resumen del caso y nos pide un análisis de los derechos y las leyes aplicables. Yo para no ser tan repetitiva, porque ahí me tengo que referir a lo mismo, a la justificación jurídica. Claro, No. Bueno, depende cuál haya sido tu pregunta. Depende cuál haya sido las preguntas del chat. Porque bueno, en mi caso, vos tenés que hacer medio parecido por claro, tenés que hacer 3 preguntas y dar una justificación jurídica de por qué esas 3 preguntas, teniendo en cuenta la normativa que te citan. En la segunda consigna, tenés que hacer un análisis de los derechos y las leyes aplicables en función de la situación y de la situación de María. ¿Cómo lo vas a abordar jurídicamente? ¿Cuáles son los derechos que están involucrados? Sí, lo explico de última en el segundo punto, más particular. Claro, es que en la primera lo vas a tener que hacer porque vas a tener que justificar las preguntas que le haces. Sí. ¿Por qué haces esas preguntas? Particularmente me refería a que, por ejemplo, yo pregunté con un artículo en el chatbot, poniendo un artículo y después cuando lo justifiqué, di la justificación jurídica, lo expliqué también el artículo, hablé sobre eso, pero después del resumen vuelve a pedirme un análisis de los derechos y leyes aplicables, y es como que volver a citar lo mismo. Sí, a ver, el tema es el siguiente. Cuando la inteligencia artificial te formule las preguntas, bien, es muy probable que la misma inteligencia artificial te justifique el porqué de esa pregunta, ¿no? Por ahí lo ideal es que ustedes traten de consignar la pregunta, pero cómo la guiaron, no copiar de nuevo lo que dice la inteligencia artificial. Es decir, que sea más propio. No tan técnico, claro. Y bueno, sí, que no surja toda la respuesta completa de la IA porque nosotros de acá nos damos cuenta. Sí, aparte, perdón Marco, sí, te da una justificación de la pregunta después de que vos introduciste la info y los artículos de lo que querías preguntar. Y como decían recién, nosotros la vamos alimentando todo el tiempo. Revisen bien, porque yo le hice 2 correcciones a la IA. Primero me dijo que la autonomía progresiva eran los artículos 19 y 20, que son de existencia humana en realidad. Y cuando lo corregimos dijo, tenés razón, los artículos 26 y 27, y después con la ley de derecho del paciente también se equivocó de número. Entonces, si uno copia, pega textual, primero te puede aparecer el error, y después que es mejor desglosarlo para después cuando tengas que justificarlo en la otra pregunta, lo de las leyes aplicables, no te quede copiado y pegado textual, porque en realidad eso no es una explicación, sino que está citando artículos nada más. Claro, por eso que se entienda cómo ustedes deben explayarse y organizarse en las respuestas. O sea, pregunta que genera la IA. ¿Por qué la IA generó esa pregunta? Y lo justifico de este modo, porque en mi caso guié a la IA por la ley tal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no le vamos a brindar las respuestas ahora, pero que la justificación es algo que tienen que nacer de ustedes, no que esté incluida en la respuesta de la IA. Bien,
Por eso no va a ser tan repetitivo de el análisis del derecho y leyes aplicables, que sí se pide en la otra consigna. Ahí sí, lo que refirió Luciana, que hoy dio la charla técnica o teórica del TP, ahí sí tienen que manifestar cuáles son el derecho y las leyes que se aplican a este caso en concreto. ¿Bien? Con la reflexión crítica, que eso es muy original de ustedes, sobre la situación planteada. Muy bien. Hola, buenas noches. Ya nos estamos Perdón. acercando al final, no sé si habrá alguien más que Ahí quiera está. hacer alguna pregunta. Sí, ahí había alguien. Sí, Luis. Hola, buenas noches. Soy nuevito. Primera. Yo quería consultar. Yo arranqué y lo primero que arranqué fue con derecho privado. Hice el trabajo práctico. Me pasó eso, que te tira la justificación. Bueno, yo como que redundaba en explicaciones, como escucho que hay que explicarlo con nuestras palabras. Bueno, como que redundaba mucho en eso y me explayé. Son 2 páginas y media. Comentaron los chicos que no había problema con eso, si era un poquito más. Pero sí hice como 3 borradores para poder, porque como íbamos y volvíamos en el tema, y bueno, donde te tira los artículos que referían, como para mí era muy nuevo, buscar el artículo que iba del caso. Yo trataba de explicar eso, por qué lo había tomado, quería saber si eso más o menos, si estaba bien orientado. Bueno, yo ya lo envié al trabajo, o sea que más o menos voy escuchando. Creo que lo realicé, digamos, acorde a eso. Sí, en algunos casos puede ser que yo, de la justificación que te tira la inteligencia artificial, yo le di una vuelta de rosca, como para que no, obviamente, para que no sea lo que me dio la inteligencia artificial. No sé si Sí, eso sirve. Sí, Luis, sí, todo sí, seguramente sirve. En este momento no lo podemos leer y no sabemos, pero bueno, a ver, se trata de ante una situación, empezar a investigar el código, como así decíamos hace un ratito, empezar a desmenuzar los artículos, a ver. Nadie nos está pidiendo acá que saquemos, que seamos los jueces, ni nada, ni que tengamos la verdad, pero sí que podemos entender y que sepamos que en las normas y en los artículos siempre tenemos indicios y situaciones que pueden estar previstas en la situación nuestra. Así que está perfecto. Uno tratar de explicar lo que uno puede de los artículos, está perfecto. Calculo, perdón, así no lo hago tan largo, calculo debo tener muchos errores, pero fue mi primer materia donde me enfoqué todo lo que hablan. La verdad que recuerdo muchísimo, me encantó, estaba el tema, me buscaba el artículo, me leía cosas que nunca había leído. No se escucha, Luis. Sí, bueno. Bueno. Bastante contento de compartir esto ahora. Vamos a ver después a quién le toca leerlo, Luis. No sé de quién es alumno Luis. ¿Puedo hacer una pregunta que me surgió una duda? Ahora, mientras hablábamos lo del fallo de Paraná, capaz bastante sencilla, pero me acaba de surgir porque yo lo leí el fallo con respecto a los argumentos de mayoría y de minoría. Argumentos de mayoría con respecto a la visión de la autonomía progresiva, o sea, ¿qué argumentos le darían más capacidad a ese menor? ¿A qué se refieren con mayoría y minoría? Para que quede claro. La mayoría en un fallo, que eso lo vas a aprender en etapas posteriores. Ahí va. Claro, no te preocupes, todo. A ver, la mayoría es porque hay un voto de la mayoría de la cantidad de vocales existentes para votar. Si suponte son 5 vocales y 3 votaron por un argumento, esa es la mayoría. Y hubo 2, que es la minoría, que votó por un argumento distinto, pero que no alcanzaron a superar a los otros. Entonces, hay un argumento que se utiliza porque lo votó la mayoría, que es el válido, y otro que se descarta porque lo votó la minoría.
una cosa similar al Congreso, pero bueno. Claro. Tengan en cuenta que es un fallo de Cámara, entonces al ser un fallo de Cámara es un tribunal colegiado, es decir, que hay por lo menos tres personas que van a decidir en este caso. Entonces, el de la mayoría van a ser 2 y el de la minoría va a ser 1. Entonces tienen que ver eso, cuáles son los argumentos que da cada postura para querer resolver cómo se resuelve, independientemente de que la resolución de la causa es en función del voto de la mayoría. Claro, eso lo van a poder ver el día de mañana en no sé, Derecho Procesal Civil. Ahora hay nuevos nombres en las materias, pero bueno, eso no se adelanten, pero lo van a poder ver en otra materia, porque si no van a querer tratar de comprender todo y les va a ser muy difícil. Así que no se vuelvan locos con eso, pero nada, es una instancia de cambio. Gracias. Gracias por la aclaración, porque tengo que reformular esa respuesta, porque no había entendido que era la mayoría del fallo, digamos. Ahora sí. Gracias. Y les doy, importante esto último también para Luis, que recién habló, a veces no se apresuren a presentar el trabajo práctico esperando las conferencias que evidentemente ustedes tienen sus dudas, pueden evacuarlas y quizás eso le da algún argumento nuevo para poder trabajar en el práctico faltando una semana, ¿no? Bueno, estamos en hora, Marco. Creería que, sí, ya creería que estamos, así que... Luciana, ¿vos querés decir algo? No. ¿Agregar algo más? Si tengo tienen una alguna... consulta. Perdón, tengo una duda. Yo envié el trabajo, lo que sí justo enganché cuando estaba explicando que no envié en Word, y me quedó la duda. Yo hice el archivo todo en Word y lo copié y lo envié. No sé si tenía que hacerlo en otro archivo y me quedó la duda. No. El trabajo práctico... Se referían al foro ellos, que en el foro no subamos. Sí. Únicamente el foro de participación, aporte obligatorio. No te preocupes, Luis, no te preocupes. Por la respuesta, todo bien. Y bueno, sé que el trabajo puedo tener errores y bueno, está bueno aprender de los errores, así que ya veremos ahora. Lo que nos corrige me va a servir. Sí, es. Fantástico. Sí. Zaira Osman, sí. Sí, Zaira, te escuchamos. No sé si Zaira, ¿estás habilitada? Sí, a mí me sale como tiene el micrófono habilitado. Zaira. No sé, Zaira, si querés hacer una... ¿Alguna pregunta? Que te des la mano levantada. Bueno. Bueno, por ahí lo apretó sin querer. Nada, yo a modo de reflexión final, después Luciana y Sole, es el primer trabajo práctico, es una situación un tanto compleja. Nosotros evidentemente tenemos en cuenta que su primera... Es el primer paso en todas las materias codificadas, que son bastante complejas, por así decirlo. Así que, bueno, tendremos en consideración la lectura de cada uno de sus TPs ante una situación problemática que la verdad que es compleja. Así que a no preocuparse, y lo que yo les pido a mis alumnos, y que entiendo que Luciana y Soledad también, es que traten de sorprendernos con esa originalidad en la búsqueda de la resolución de la situación. ¿Bien? A veces pueden equivocarse, pero que esté presente la originalidad, que de algún modo u otro entendieron y comprendieron la normativa aplicable. Puede faltar algo, puede algo estar, o quizás tener un criterio distinto del que a veces marca la ley, pero eso también es un poco indagar el derecho, ¿sí? Porque esto se trata de eso, de indagar, de reflexionar, porque tiene que haber una escena crítica racional, porque el derecho no es más que lógica, ¿bien? Entonces, los invito a que practiquen eso, a todos los alumnos. Y yo una última sugerencia que les hago es que, por la experiencia que tengo de corregir trabajos, es que cuando ustedes citen una norma, un artículo, se tomen el trabajo de leer el artículo, de que
sea justamente el que corresponde, porque muchas veces copian los artículos y no los leen, y a lo mejor no tiene nada que ver el artículo con lo que están diciendo. Entonces, es un buen ejercicio de que ustedes lean la norma que van a citar. Es un buen ejercicio como futuros profesionales. Entonces, esta es una sugerencia que yo la doy porque se dan casos en que se citan normas que no tienen nada que ver con la situación que se está planteando. Entonces, voy a citar una norma, un artículo, bueno, leer esa norma y ese artículo que voy a citar. Una consultita, una última consulta, si nos demoro. ¿Puede pasar que haya una norma, una ley, un artículo que dé a la ambigüedad donde yo pienso de una manera y la otra persona piensa de distinto, de ese caso? Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque sí, me generó la duda esa por el tema de los fallos, por más que vos, porque cuando analizaba el caso de María, me ocurrió mucho eso de que a veces se puede, no sé si es mal interpretar o interpretar de otra manera, no sé si sería... No, o sea, puede suceder eso, muchas veces sucede, y es una cuestión que se resuelve con argumentación, analizando la norma, interpretando la norma desde las distintas formas que hay para interpretarla. Incluso en el fallo el que tienen de la Cámara de Paraná, ahí también surge otra situación que también es común, es que haya una contradicción entre normas, entre una norma del Código Civil y de una ley respecto de una situación puntual. Puede suceder, es bastante habitual a veces que suceda y que se den interpretaciones diferentes, y muchas veces son los casos que terminan llegando a las instancias superiores de los tribunales de cada provincia. Es donde termina haciendo una interpretación de la norma. O sea que sí es posible eso. Sí, la norma no es rígida, no tiene una rigidez. O sea, es de interpretación, evidentemente, pero dentro de sus sanos límites, ¿no? Por lógica. Por ejemplo, o sea, un caso puntual de una norma que puede prestarse a esta situación es el artículo 26, que yo les mencionaba recién, respecto de la situación de los menores de entre 3 y 16 años, que dice que para los tratamientos no invasivos los pueden realizar sin consentimiento de los padres, y para los invasivos requieren consentimiento de los padres. Ahí lo que se puede plantear a interpretación es qué consideramos tratamiento invasivo y qué consideramos tratamiento no invasivo. Y eso se va a presentar en la situación concreta. Entonces, es una norma que puede dar a distintas interpretaciones. Claro. Incluso cito ese ejemplo porque es lo que estamos viendo ahora, pero puede darse en otros casos. Sí. Incluso la situación de María puede llevar a interpretaciones disímiles. Y un dato que es lo último, pero todas estas circunstancias de interpretación de la norma, cuando el día de mañana o que empiecen ustedes a indagar el derecho, de manera definitiva, cuando una norma, de algún modo u otro, un juez la aplica de un modo, otro de otro modo y demás, como bien dijo Luciana, en una provincia o en la Argentina va a haber un tribunal superior o una Corte Suprema de Justicia que va a sentar un precedente, ¿no? Que va a resolver de un modo, y ese va a ser el modo que van a tener que acatar el otro. ¿Esa es jurisprudencia? ¿Cómo? ¿Eso es la jurisprudencia? Exactamente. Entonces, digo, puede haber debates sobre la interpretación de una norma, pero que se van agotando en instancias y en el cual un órgano de entidad superior, o el máximo órgano de nuestro país, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a decir en algún momento, bueno, esto es lo que decidimos con relación a este caso. Y es como una orden que baja hacia todos los jueces, porque el juez que es aparte de ese criterio, el abogado le va a decir, no, la Corte dijo esto. ¿Entienden? O sea, de algún modo u otro, de esa forma se va aunando el criterio con relación a la interpretación de una norma determinada, ¿no? En casos, bueno, complejos, ¿no? Situaciones complejas. Bien, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Marcos, me parece que acá tenemos que dar por finalizado. Está muy interesante todo, pero tenemos que dar por finalizado. Bueno, no sé, Jimena... no sé, Jimena, quedó...
Es cortito, es algo que mencionó Luciana. Cada vez que citamos los artículos, por ejemplo, yo relacioné con otros que tienen incisos. ¿Es requerimiento para ustedes que yo cite lo que dice tal cual el Código Civil? No. Yo a lo que me refiero es que lean el artículo que están citando. Sí, pero además te lo... No, es a eso, es a leer, porque a veces ponen el artículo 325 del Código, porque les dijo el artículo 325, y el artículo 325 del Código Civil y Comercial no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Entonces, me refiero a que corroboren que la normativa que citan sea normativa vigente y que se corresponda con el tema que se está abordando. A eso. No hace falta transcribir el artículo, eso no. Pero sí que verifiquen esto. Es un trabajo de cuando hacen el trabajo o cuando sean abogados, cuando hagan una demanda. O sea, si voy a citar el artículo 220 del Código Civil, bueno, leerlo. Estar segura que tiene que ver con lo que yo quiero decir. Genial, gracias. A eso me refiero. Bueno, chicos, chicos y chicas, creo que bueno, que vamos a dar por finalizada la primera conferencia. Vamos a esperarlo, los tres profes, Luciana, Soledad y quien les habla, en las próximas conferencias previas, en los próximos trabajos o TPs que nos esperen en el lapso de este segundo semestre. Así que éxitos para todos, estudien, por favor, porque esto sirve para el día de mañana. Y nada, éxitos a todos. Yo no tengo más nada para decir. Bueno, buenas noches. tengan buenas noches. Buenas noches. Estamos a su disposición, por medio del Canvas estamos a su disposición. Exacto. Gracias, Marcos, acordate de Muchas finalizar gracias, la buenas grabación. Sí, después se las Gracias. comparto. Bueno. Dale. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches. Chao. Hasta Chao, luego. Chao, chao. Voy a detener, ahí está.